Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero cubrir el tema de Cristo o Anticristo. Los acontecimientos se precipitan hacia el clímax del regreso de Cristo. ¿Cómo conocerá usted al verdadero Cristo cuando venga? ¿Ignora el Papa las claras declaraciones bíblicas que lo etiquetan como el anticristo? ¿Qué engaño utilizará Satanás para evitar que el mundo se dé cuenta de la verdadera identidad del Papa? La palabra de Dios nos advierte que este hombre que se hace pasar por un gran líder cristiano, finalmente se declarará a sí mismo como Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice que se hace pasar a sí mismo como Dios. ¿A quién él señalará como el anticristo? Dios declara que el Papa de los últimos tiempos será un falso profeta. Sin embargo, el Papa nunca se ha declarado a sí mismo ser un profeta. ¿Cuándo engañará al mundo para que piensen que él prevé futuros acontecimientos? ¿Qué acontecimientos va a predecir? ¿Cómo estas profecías le afectarán a usted? ¿Cómo puede usted evitar ser engañado? Un libro publicado hace varios años revela un sorprendente interés católico en las profecías del tiempo del fin. Este libro, junto con la tradición y los escritos de algunos de los padres de la iglesia primitiva, saca a la luz un anticipo revelador de las falsas profecías que están a punto de ser predicadas. Satanás conoce el plan general de Dios. Ha estado trabajando en las mentes de los hombres malvados y engañados a lo largo de los siglos para sentar las bases del gran engaño. Aunque las copas de la ira de Dios se derramen sobre los hombres pecadores, su impenitencia permanece. Como dice en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 9, y no se arrepintieron. Huirán de Cristo, incluso pidiendo que caigan rocas sobre ellos, escondiéndose en cuevas, huyendo de Dios. ¿Por qué? Debido a ese hombre de pecado, pasemos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 11. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 11. Comenzamos a leer en versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y con todo engaño de iniquidad, ese hombre le dirá al mundo la mayor mentira jamás contada. Y en los oídos de los que no tienen el amor a la verdad, él verterá la mentira de que nuestro Rey que regresa, Jesucristo, es el anticristo. Y le creerán porque Dios le habrá enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Pero, ¿en qué se basará el Papa para afirmar esto? Por su propia admisión, la Iglesia Católica basa su definición de los artículos de la fe en su propia interpretación de las Escrituras y tradiciones, como se explica en los escritos de los padres de la Iglesia primitiva, y luego fue aprobado por todos que las tradiciones fueran recibidas con la misma autoridad que las Escrituras. Eso fue dicho en el Concilio de Trento. Cualquier intento de disputar su interpretación mediante el uso de la pura Escritura es bienvenida, como lo fue en el momento de esta declaración, con el grito de hereje y tachado como anatema. Dice que esto sucedió en el Concilio de Trento. Habla lo siguiente: la Sagrada Escritura no puede oponerse al sentido en poder de la Santa Madre, la Iglesia, ni contra el consentimiento común de los padres. Aquí ahora, por las profecías profesadas en el libro recientemente publicado por la Iglesia Católica, Profecía para Hoy, también habla sobre un artículo en la Enciclopedia Católica del Anticristo, dicho por el Abbot Merlín Joaquín, que dice: hacia el fin del mundo el Anticristo derrocará al Papa y usurpará su sede, porque no admitirán la verdad. La Iglesia cree que el Anticristo será el que destituirá al Papa, mientras cada profecía bíblica comisiona al verdadero Cristo con ese trabajo. Ahora, aquí hay una también cita de una tal Ana Catarina Emmerich, que dice: el Anticristo librará una batalla exitosa en Megiddo, Armagedón, en Palestina, después de lo cual se convertirá en el Señor del mundo. También hay otra que dijo María de Agreda, que dice: es casi imposible ver cómo pueden creer esto, pero ahí está, y aquí hay más. Los reyes enviarán ejércitos a la Tierra Santa, pero el Anticristo los matará a todos. Ahora comparemos esto con Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Por favor, tomen sus Biblias y vayamos allá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero para continuar, hay otra profecía de un tal Bartolomé Holzhauser que dice lo siguiente: el Anticristo y su ejército conquistarán a Roma, matarán al Papa y tomarán el trono.
Los judíos vendrán de todas partes y aceptarán al anticristo como el Mesías. Solo una cita más para ilustrar su definición satánica. Hay otra aquí, de Richard Rolle, de Hampole, que dice: después de la destrucción de Roma, el anticristo aparecerá y se exaltará a sí mismo por encima de las deidades paganas y de la Trinidad. Llegando a Jerusalén, tendrá éxito a través de la falsa predicación, los milagros, los dones, el terror, ayudado en todo momento por el diablo. Un espíritu maligno saldrá del aire y descenderá sobre sus seguidores, fingirá una resurrección de entre los muertos, hará que la lluvia caiga y realizará otros prodigios, todo por el poder del diablo. Los judíos le darán la bienvenida. Bien, Hipólito es uno de los primeros padres de la Iglesia, sobre los cuales la Iglesia Católica depende para la inspiración y el dogma. Busquen su Biblia y comparemos las claras declaraciones de la Escritura, la palabra y la autoridad de Dios Todopoderoso, con las profecías blasfemas hechas por Hipólito alrededor del año 170 después de Cristo. Satanás muy hábilmente inspiró a este escritor primitivo para escribir estas profecías apenas 100 años después de que la verdadera Iglesia de Dios tuvo que huir a Pella. Desde ese momento ha habido profecías dispersas de muchos hombres y mujeres importantes en la Iglesia Católica sobre este tema de gran importancia, incluso hasta hace tan solo como 100 años. Hipólito comienza diciendo: no creas al enemigo que ha de venir y ser visto, porque es un adversario y corruptor e hijo de perdición, y os engaña, y por eso os matará y los herirá con espada. Eso está en Padres Antenicenos, Hipólito. Y veamos lo que la palabra de Dios dice. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que Jesucristo viene con las nubes y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora pasemos a Apocalipsis, capítulo 19, versículos 15. Apocalipsis, versículo 19, versículo 15. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hipólito continúa diciendo, esta es su cita: en ese tiempo la tierra entera se lamentará de la vida de angustia, y el mar y el aire de igual manera se lamentarán, el sol también se lamentará, las bestias salvajes, junto con las aves se lamentarán, las montañas y los árboles de la llanura se lamentarán a causa de la raza humana, porque todos se han apartado del Dios Santo y obedecieron al engañador y recibieron la marca de ese abominable, el enemigo de Dios, en lugar de la cruz de la salvación. La clara revelación de Dios muestra que el tiempo en que las familias de toda la tierra van a llorar de angustia es el tiempo de regreso de Cristo. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 18, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 18, versículos 11 al 15. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías.
mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Aquí otra cita de Hipólito dice: y en presencia de todos, él se exhibe a sí mismo como llevado al cielo, con trompetas y sonidos y el poderoso grito de los que aclaman con himnos indescriptibles. El propio heredero de las tinieblas resplandece como la luz, y en un momento se eleva a los cielos y en otro desciende a la tierra con gran gloria, y otra vez encargando a los demonios como ángeles para que ejecuten sus órdenes con mucho temor y temblor, porque él mostrará a sus demonios brillantes como ángeles y traerá huestes de lo incorpóreo sin número. Ahora pasemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y veamos lo que el Espíritu Santo, a través de la revelación de su Biblia, dice. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. En cuanto a los demonios resplandecientes como ángeles, de Hipólito, Daniel capítulo 12 versículo 3 nos dice lo siguiente. Daniel 12 capítulo 12 versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel se refiere a los santos resucitados y transformados, pero ahora vemos que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 53. 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora veamos lo de los himnos indescriptibles. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 3 y 4. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, y por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bien, veamos
más aquí sobre Hipólito. Él hace otra cita y dice: entonces aquel abominable, si esto no es una blasfemia contra el mismo Dios del cielo, que lo es, enviará sus mandamientos a todo gobierno por mano a la vez de demonios y de hombres visibles, los cuales dirán: un rey poderoso se ha levantado, ha surgido sobre la tierra, venid todos a adorarlo a él, venid todos a ver la fuerza de su reino, porque he aquí, él te dará maíz y te otorgará vino y grandes riquezas y altos honores, porque toda la tierra y el mar obedecen su mandato. Venid todos a él. Bien, ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, el que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y por eso toda la tierra y el mar obedecen a su mandato. Y cuando estas falsas profecías se leen desde los púlpitos a los oídos de los crédulos y comienzan a ver cómo sucede la intervención de Dios, ellos creerán el único significado que han aprendido sobre estas señales y prodigios, y se convencerán de que el glorioso Cristo que regresa en triunfo es en verdad el anticristo. Una profetisa más moderna de la Iglesia Católica dice lo siguiente sobre este tiempo de predicación, y eso es de Profecía para Hoy de Ana María Taigui. Ella dice: naciones enteras se unirán a la Iglesia poco antes del reinado del anticristo. Estas conversiones serán sorprendentes. Los que sobrevivan tendrán que comportarse bien. Habrá innumerables conversiones de herejes que volverán al seno de la Iglesia. Bien, estas falsas doctrinas y falsas profecías van a ser predicadas con todo engaño, y realmente van a engañar a todo el mundo. Usted y yo, cuando entremos en el reino de Dios, a su regreso, vamos a tener que convencer a estas personas de la verdad. El mundo entero se levantará en armas contra Cristo. El caos de años de pestilencias y plagas, la devastación de las guerras de hidrógeno y la guerra nuclear del homicidio tendrá que ser limpiado. La anarquía se apoderará completamente de todos los países del mundo a medida que los gobiernos terrenales colapsen. El orden tendrá que ser restaurado. Esto no puede hacerse de la noche a la mañana. Se necesitará un arduo esfuerzo, incluso después de obtener la cooperación completa de la población de la tierra. La naturaleza humana se resistirá al gobierno de Dios hasta el final. No va a ser fácil convencer a estos seres humanos histéricamente asustados, endemoniadamente engañados y lastimosamente desesperados. Esta última generación, por pecaminosa que sea, necesitará toda la comprensión, la compasión y misericordia que usted podrá dar como hijo de Dios. Usted necesitará cada onza de poder espiritual y sabiduría que Dios le dará para realizar el trabajo de rehabilitar a millones de hombres enloquecidos y completamente engañados que queden en esta tierra.
estarán demacrados, con los ojos desorbitados. Ellos habrán visto pasar las cosas más horribles en su vida que todas las páginas de la historia hayan registrado hasta ahora. Impulsados en la cruda realidad por un miedo y un terror abierto y delirante desde sus hogares. Buscarán esconderse de la manifestación del poder que estremecerá al mundo que ellos hayan visto hasta ahora. El único pensamiento en sus mentes torturadas será que aquí hay aún otro enemigo en esta tierra enferma y destrozada por el infierno. Escondernos, 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 es lo que van a decir. Bien, ahora Hipólito está de acuerdo con lo que sucederá, pero él llama a quien causa esto anticristo, y ni tampoco el verdadero Cristo. Entonces él enviará a las conjortes de los demonios entre las montañas y las cuevas entre las peñas de los montes para rastrear a los que han estado ocultos a sus ojos y traerlos para que le adoren. La Biblia nos dice de quién los hombres se esconderán en las cuevas. Demos un vistazo a Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Usted, como hijo nacido de Dios, puede que tenga que ser uno de los enviados a buscar a estas personas asustadas. Puede que tenga que aconsejarles y asegurarles que el verdadero Dios viviente ha regresado a la tierra y que habrá paz a partir de ese momento. Aquí hay otra falsa profecía de Hipólito que dice: y a causa de la escasez de alimentos, todos acudirán a él y lo adorarán a él, y él pondrá su marca en su mano derecha y en su frente, para que nadie pueda poner la señal de la honorable cruz en su frente con su mano derecha, pero su mano está atada. Bien, ahora vayamos al libro de Zacarías en su Biblia y leamos lo que el verdadero Cristo triunfante, que regresa hacia las naciones de esta tierra con el fin de conseguir que lo adoren, escribe aquí. Zacarías capítulo 14, versículos 15 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El Dios eterno, en su regreso, va a causar que las naciones de esta tierra lo reconozcan a Él como el gobernante y que lo adoren. Era a través de los medios de controlar el clima, causando sequías y hambrunas, escasez de alimentos, hasta que todas las naciones suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
La operación de la punta del trapeador, que va a ser un programa de rehabilitación gigante, que seguirá al regreso de Cristo, en la que usted podrá ser empleado, será el más grande en toda la historia. Es difícil darse cuenta del caos total que existirá. La verdad de su Biblia revelada en las páginas de Apocalipsis no es solo escritura apocalíptica, pero estas revelaciones son del Dios Todopoderoso que previó este fin de la civilización. Y como él mismo nos dijo en Mateo 24:22, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Así que deje que su mente se detenga por un momento en la realidad de esto. Permítase hundirse en la verdad, profundizar en la verdad. Este será un tiempo como la tierra nunca ha enfrentado antes. No va a haber barcos que surquen el mar. No va a haber bosques que cubran las laderas de las montañas. No va a haber hierba que vista las llanuras. Islas enteras desaparecerán en el mar, se hundirán. Las cadenas montañosas serán deformadas. Los picos se convertirán en valles y los valles en mesetas. Incluso la propia Tierra no girará alrededor del Sol en su órbita correcta, sino que se tambaleará como un hombre borracho por el sistema solar. En una situación como esta, solo se puede esperar que los que tienen la verdad de Dios estén cuerdos. Aquí hay otra cita de Hipólito. Dice, el servicio público de Dios será extinguido. En ese momento la plata y el oro serán arrojados en las calles y nadie los recogerá, pero todas las cosas serán una ofensa. El servicio público, la misa católica, no será permitida. La plata y el oro no valdrán nada para el hombre, porque no se puede comprar a Dios. Solo el arrepentimiento valdrá algo en ese día. Ahora, veamos qué seguirá a eso. Vayamos a Isaías capítulo 2, versículos 19 al 20. Isaías capítulo 2, versículos 19 al 20. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Eterno y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. El gobierno supremo en la tierra es el gobierno de Dios, Cristo mismo, con todos los santos nacidos en su reino con Él. Y las multitudes de Israel que saldrán del cautiverio morarán en paz en Jerusalén. Vayamos a Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 8. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 8. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte
y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Los primeros 26 versículos de Jeremías 31 repiten nuevamente el establecimiento de la paz y el gobierno de Dios en Jerusalén, sobre Israel y sobre sus hijos nacidos de nuevo. Pueden ustedes leerlo por ustedes mismos. Ahora, vayamos a Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Y durante este mismo tiempo, él dice, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Entonces, después de un periodo de tiempo, incluyendo los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo, que todavía tiene que terminar como ministerio personal a Israel, aquellos de nosotros que seamos hijos nacidos de Dios y la simiente física de Israel, saldremos de Jerusalén para establecer el gobierno, la paz y la prosperidad. Por favor, vayamos a Jeremías, capítulo 31, versículo 27. Jeremías, capítulo 31, versículo 27. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Las leyes de Dios serán enseñadas a todos los pueblos de la tierra, empezando por Jerusalén. Imagínense cuando usted se acerque a ellos y les diga, este es el camino, andad por él, como dice en Isaías 30, 21. Cuando usted comienza a explicarles que el cristianismo que han conocido es falso, que el sábado es el 7º día de la semana, incluso cuando usted sea capaz de leer los pensamientos de sus mentes, todavía va a ser difícil hacerlos entrar en razón. Ellos habrán sido engañados de antemano por una profecía astuta de inspiración satánica. Ellos creerán que usted estará enseñando exactamente estas cosas que se les ha dicho que son falsas. Sí, créalo o no, hermanos. Satanás conoce las Escrituras. Él tiembla con la palabra de Dios porque sabe que esto se cumplirá. Y él habrá hecho todo lo posible mediante su método de confundir los hechos para engañar a esta última generación al punto de frustrar el plan de Dios de establecer su gobierno en el milenio. Aunque Satanás mismo está restringido en este momento de seguir engañando a las naciones, él ya ha engañado a esta última generación. Escuche este engaño satánico. El anticristo será un iconoclasta contra los ídolos. La mayor parte del mundo lo adorará. Él enseñará que la religión cristiana es falsa, la confiscación de la propiedad cristiana es legal, que el sábado debe ser observado en lugar del domingo, y cambiará los 10 mandamientos, es decir, los restaurará en su forma original, incluyendo la declaración contra los ídolos. Todas sus maravillas no podrán escribirse en un libro. Ellas serán más maravillosas que el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero aquí está la mentira. Y él leerá la mente de la gente y resucitará a los muertos, recompensará a sus seguidores y castigará al resto. Eso fue profecía para hoy de Dioniso Lusenberg. Y hay otra que dice
y comenzará por el afectar el respeto por la ley de Moisés. Eso lo escribió Frederick William Faber. Aquí vemos en su totalidad las profecías que este falso profeta del tiempo del fin predicará. Él atribuirá la intervención de Jesucristo en los asuntos del mundo a la persona y a las obras del anticristo. Cristo es el único que está en contra de los ídolos. Cristo es el único que mostrará lo pervertido que se ha vuelto el cristianismo de este mundo, que es una religión falsa. Cristo es el Señor del Antiguo Testamento, cuyo día de adoración es el séptimo día, en vez del domingo. Cristo es el único que dio los 10 mandamientos en su forma original y los restaurará. Cristo es el único que resucitará a los muertos y recompensará a sus seguidores. Él es Dios y no hay nadie como Él. Entonces, vemos aquí el diabólico complot tramado por este supuesto líder cristiano. He aquí el viejo intento de Satanás el diablo de arrogarse a sí mismo y a sus engañados secuaces el oficio de Dios, mientras él atribuye la intervención del verdadero Cristo en su glorioso retorno a la persona y acción del anticristo. Esto acusa al oficio y a la obra del Espíritu Santo de tener su origen como una obra del diablo y constituye el pecado imperdonable. Estos pensamientos diabólicos inculcados en las mentes llenas de miedo de los seres humanos completamente engañados serán difíciles de destruir. Usted necesitará todo el poder que Dios le otorgue como su hijo nacido para hacer el trabajo que Él le dará a usted para hacer. Egipto es un ejemplo de todas las naciones que se niegan a subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos, a reconocer a Dios como el gobernante de la tierra. Entonces veremos la última rebelión sofocada cuando aquellos de los rincones más lejanos de la tierra, en Siberia y en las provincias de China, el lugar más alejado de Jerusalén de la tierra, se abalanzarán sobre Jerusalén en vano esfuerzo para quitar las grandes riquezas que Dios ha otorgado a su pueblo amante de la paz. A 1000 años de paz y prosperidad, salud y felicidad se extienden más allá de ese tiempo que no se puede imaginar en su mente. Y piensen en esto, hermanos. Ustedes han sido llamados para ayudar a Dios a traer su paz a esta tierra. Se le ofrece una afiliación al reino de Dios para enseñar a otras personas cómo llegar a ser Dios, superándose a sí mismo diariamente, acercándonos a Dios en oración y el estudio de la Biblia, aprendiendo a vivir por sí mismo, dando un ejemplo cristiano de la superación de los pequeños pecados que le agobian. Como una última ilustración de la realidad de este hecho, por favor vayamos a Isaías capítulo 19 y comenzaremos a leer en el versículo 16. Isaías capítulo 19, versículo 16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta del Eterno de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Saltando a los versículos 23 al 25.
En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Eterno. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Eterno de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Esto es real, hermanos, y tienen que darse cuenta. La recompensa de los justos no es la jubilación eterna, de estar en una nubecita tocando un arpa, haciendo nada y creyéndose que están en el cielo, no. Estaremos aquí en la tierra. Sino que es un verdadero empleo con los pies en la tierra, las 24 horas del día, por toda la eternidad. Esto va a ser un trabajo regocijante. Tenemos que perseverar hasta el fin, hermanos, para lograr este empleo en el venidero reino de Dios. Les habló Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Ha sido un verdadero placer nuevamente volverme a dirigir a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.